Fernando Solís es la voz de Chile. Como locutor y doblajista ha impuesto su sello en TVN, 31 Minutos, Cosmos y en miles de campañas publicitarias en todo el mundo. ¿Cómo descubre su voz? ¿Cómo imprime su sello en cada relato? ¿Cómo se vive un talento tan grande desde el anonimato? Roll the Bones. Fernando Solís, bienvenido a Roll the Bones. Muchas gracias, Felipe. Yo feliz de estar aquí y conversar. Como tú me dijiste, ya no hay problema. Esto es entre amigos y no hay nada formal. Tal Así cual. que me parece muy atractivo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Nosotros hemos trabajado en el mundo de la Muchas publicidad. veces, sí, claro. Ahí me has ayudado con tu famosa y conocida voz. Claro. Y la Yo primera sé. pregunta que te quiero hacer es un concepto que se me viene a la cabeza cuando Ah, hablo contigo, que es animal de radio. claro. Así se llama tu Sí, estudio, tu productora, sí. pero me imagino que esa frase te define. Claro, es una frase que en realidad prestada, que me la cedió mi amigo Lalomir de Buenos Aires, que él es denominado el animal de radio en Argentina por una entrevista que le hicieron y luego un programa de radio que se hizo donde yo participé también. Y yo, cuando fue esto en el año 95 más o menos, 1995, en ese momento yo estaba formando un estudio de grabación con otra socia y Lalo me dijo, ponle el nombre Animal de Radio, está bonito. Sí, claro, listo, lo inscribí, lo puse y quedó ese concepto que en el fondo igual compartimos con Lalo por el amor a la radio, pero originalmente viene de Buenos Aires y es de un regalo de un querido amigo comunicador maravilloso Qué que es Lalo. grande Lalomir, el programa Encuentros en el Es Estudio, maravilloso. maravilloso el trabajo que hacen en Argentina. Sí, me contaba que 1.000 millones de personas han visto el programa. Es ¡Wow! mucha gente. ¡Wow! Ha pasado, bueno, para los que no saben, Encuentro en el Estudio, él invita a los grandes Sí. artistas de Argentina y conversa de una manera Se muy hizo una versión cercana. uruguaya hace poco. Mira, Y un amigo mío inició la idea, luego la producción, llamaron a Lalo y lo llevaron a Montevideo y estuvo con grandes músicos. Tú sabes que los uruguayos tienen una música muy relacionada con lo afro, ¿no? El candombe y todo eso. Entonces, fue una experiencia bellísima. Yo tuve la posibilidad de verlo. Y tienen buen rock también los y la uruguayos. murga, hay harto ahí. La murga. Tú sabes que yo soy un uruguayo frustrado, digo yo. Yo no sé por qué razón. Te pasa que a veces piensas que te has reencarnado o en otra vida viviste algo relacionado con un lugar o con personas. Y yo con Uruguay tengo un afiatamiento, una cercanía que yo no me sé explicar. Pero adoro el candombe, adoro la murga, el carnaval, adoro las playas, el campo en Uruguay. Y vamos todos los años con mi mujer, con el favor de Dios, hace como 15 o 16 más, 20 años. Mira. Sí, y Y, mi mujer y la familia de ella tiene casa en Uruguay. ah, Y todo yo iba desde antes de conocerla, así que ahí tuvimos otro punto de encuentro. ¿Y de dónde viene este animal de radio? Una vez hicimos un comercial de cerveza y tú me contaste que eras de Claro, Valdivia. Cuéntame un poco de yo soy tu... valdiviano, amante de la lluvia, me fascina el río, los ríos que están ahí, la cantidad de ríos, el Cruce, el Caucahue, el Valdivia, el Calle Calle. Y yo soy un chico que nació, como te digo, al alero de un padre militar que era instructor de alta montaña y una madre dueña de casa. Y eran muy cariñosos, hijo único, soy el tercero, pero los otros dos, uno no terminó el embarazo, el segundo vivió un mes Wow. y yo soy el tercero. Y imagínate, como dices, más cuidado, más abrigado que hijo único, o Eso sea, te iba a decir, ¿cómo te habrán cuidado? mucho. Y bueno, crecí en Valdivia con una familia de gente muy, muy, muy cariñosa, muy divertida, muy alegre. Mi madre, sobre todo, era muy alegre. Y yo, de alguna manera, he proyectado ese cariño y esa alegría hacia mis hijos. Pero bueno, crecí solo. Mi padre murió cuando yo tenía 9 años. Y luego de eso pasé como de manera muy temprana a ser como el hombre de la casa. ¿Te fijas? Acompañar a mi madre a la feria, a las cosas que había que hacer en casa, en fin. Entonces era un viejo chico. Y en esa, no soledad, pero en una familia pequeñita, Claro. acompañando a tu madre, la radio en ese minuto jugaba un rol. Claro, la radio era muy... Es que en el sur la radio es muy importante porque si te das cuenta, en esa época, te hablo del año 74, 75, la televisión había un solo canal, o sea, llegaba a Televisión Nacional y nada más.
Entonces, o veías televisión, que no era la idea, ¿no? No te dejaban en casa estar pegado a la tele como hoy día, por ejemplo. Pero escuchábamos radio. Y siempre me llamó la atención porque era como la compañía perfecta, no te podías hacer otra cosa, pero no estabas imposibilitado de hacer otra cosa. Y siempre estaba la compañía, la noticia, pero era una cosa sutil, no era hasta que de pronto con el entrar a la música, a escuchar música, a estudiar música, la radio fue más importante. Y entonces empezamos con unos amigos de 12, 13 años a hacer programas de radio jugando al locutor, imitando a algunos locutores como las voces y todo. Pero en vez de jugar al fútbol, hacíamos radio, o sea, era un juego todo. ¿Y qué música habitaba en tu cabeza en ese Ah, minuto? ¿Qué bandas se te vienen a la mente de a esa mí la, época? la más sorprendente fue Led Zeppelin y el grupo Yes, me acuerdo. Y una de las primeras piezas que escuché fue el piano de Rick Wakeman, a quien muchos años después, en Radio Futuro, tuve la suerte de conocer. Y le conté que yo las primeras cosas que escuché de rock era su trabajo. Y él me dijo, perdón, perdóname, me dijo, así como diciendo, la embarré. No, pero fue muy divertido eso. La vida es muy generosa, encuentro yo, porque los sueños y las cosas que le dan sentido a la vida, en el futuro se proyectan de alguna manera, se reencuentran. O sea, me han pasado muchas veces. Yo le contaba ayer a una amiga que había soñado a los 15 años que trabajaba en Radio Concierto, que era la radio más importante del país en el año, te hablo del año 80, 81, 82, 85, 90. Fue la más importante en ese momento. Y yo a los 15 soñé que trabajaba en la radio, concierto. Me acuerdo que llegaba a una oficina y entraba por un pasillo y estaba la radio ahí, los controles y todo eso. A los 15, a los 24 yo trabajaba en Radio Concierto. Y era igual. Era igual, un pasillo. Era premonitorio, o sea, fue una cosa, no te puedo explicar, no sé si a lo mejor es fantasía, yo creo, pero me pasó, o sea, uno proyecta los deseos y los sueños. Ahora hay que proyectarlos con mesura, o sea, no volverse loco ni empezar a decir yo voy a llegar a hacer esto, no. Hay que desearlo poco, como dicen por ahí. Lo poco que uno desea debe desearlo poco. Por ahí va. ¿Y cómo fuiste descubriendo tu voz? Porque una cosa es el juego, Ajá. pero de repente, bueno, nosotros que hemos trabajado en medio, a veces uno se Sí, empieza a escuchar y como que no te gusta, te no. encuentras raro. Ujú. ¿En qué minuto decís, tengo acá una Era herramienta? todo muy voluble, o sea, no tenía ninguna cosa, como se llama, consistente. Era un juego siempre, entonces imitábamos a jugar a la voz baja. Pero estábamos en el tiempo del cambio de voz también, en los 14 años, 13 años. Quién sabe que a lo mejor, yo creo que la humedad, la lluvia ayudó mucho, pero al final este juego de la voz era imitar personajes que había en la radio, a Petronio Romo, a Javier Miranda, a Gabriel Salas, Lolo Achondo, gente que tenía una carrera y una trascendencia ya connotada en el país. Y uno jugaba a eso, pero en esos juegos grabábamos muchas cosas. Y una vez fuimos de vacaciones a Puerto Montt con los mismos amigos de la radio. Y fuimos a visitar una radio que se llamaba Coral, que era una FM de la Reloncaví, que era una radio muy importante en la zona. Y en esas cosas que mostrábamos, música que teníamos para compartirla con ellos, sale una grabación mía. Y el tipo dice, ¿quién es? ¿Es él? No, decía, claro. Y tenía 16 años, 17 años. Y me dicen, oye, está bien. Y justo aparece un tipo que tenía un programa de música clásica, un señor muy destacado allá. Y me dice, oye, qué buena voz, ¿por qué no me grabas la presentación de mi programa? Yo no había tenido ningún tipo de experiencia real, solo jugando o imitando. Lo hice y fue la primera vez que salí al aire en radio, digamos. Te hablo del año 82, puede ser 83. ¿Y te escuchaste? Sí, pero era otra persona, no, era rarísimo. Y siempre fue raro para mí, fíjate. Yo creo que recién, mira, a ver, tengo 59 años, partí a los 16, 17 años. Recién hace un par de años encuentro que encuentro amigable mi voz. O sea, para mí, digamos, escucharme en hacer muchas voces, diferentes interpretaciones. Y nunca fui un fanático de lo que hacía, nunca. De hecho, muy pocas veces. Hay cosas que me parecen entretenidas.
o sea, atrevidas, entretenidas, geniales, que se lograron, pero bajo la dirección de alguien. Pero personalmente muchas de las cosas que yo grabo no me parecen como, qué lata este gallo, digo yo. O sea, es como un tono muy similar. Ahora, Entonces qué empecé a loco, buscar. porque yo cuando le comenté al Mm, equipo y algunas personas que venía Fernando mm. Solís, inmediatamente es Claro, una, eso es un mito, ¿viste? pero es una voz muy querida. Claro, O sea, es claro. como, algunos dicen la voz de Chile, el señor Manguera, Sí, claro. pero, No, para pero, mí un gusto, de todas pero tu maneras. voz es querible. ¿A qué creéis que se debe eso? Yo creo que al amor que uno transmite de alguna forma en lo que hace, o sea, por ahí va. Es como que lo tuyo, tú haces periodismo, entrevistas y lo haces con tanto gusto que a uno le interesa ver la entrevista o le interesa saber en qué camino estás con una persona que quieres descubrir su vida o su pasión, lo que sea. Eso se llama empatía de alguna manera, pero es algo que se va dando, no sé, hay gente que lo tiene natural, ¿no? Pero yo creo que uno, el desarrollo de la voz e ir buscando cada detalle y buscar cada pieza exacta para que la cosa funcione bien y el prepararse mucho para eso, digamos, hace que la forma de entregar un mensaje sea la correcta, entre comillas, digamos, porque uno no es nadie para decir que es correcto o no. Pero yo lo que más creo que predomina en todo esto es el nexo emocional que uno genera con la voz. Pero no está generada por la voz, está generada por tu corazón y por tu espíritu y por tu alma. O sea, yo lo que te lo digo de verdad. O cuando tengo que interpretar un guión, busco mi verdad en ese guión y la transmito. O sea, aquí no se trata de mi voz, se trata de mi sentimiento. Y eso es lo que yo creo que hace más conexión. Y de ahí de Radio Coral te Sí, fuiste metiendo en el mundo de la radio. claro. Hay una canción de Rush que para mí es una banda fundamental y siempre la meto en Sí. este programa, que se llama The Spirit of Radio, Ujú. que habla de la Ah, potencia de la claro. radio, de la cercanía que genera la radio. Sí. ¿Cómo te fuiste metiendo en ese mundo? Ese es otro cuento, fíjate, porque primero está el interés por esto, ¿no? Pero luego entras a la radio. Y yo iba todos los fines de semana a hacer radio a Puerto Montt. Pero ¿sabes qué? No te puedo explicar por qué, pero me daba lata contarle a mi entorno que yo trabajaba en la radio en Puerto Montt, solo a mi madre y a mi abuela. Entonces, mis amigos no sabían que yo a todo esto, bueno, fue en el verano de todo esto, pero al volver en marzo, me llega una carta y me dicen, "Oiga, ¿por qué no vienen los fines de semana a grabar? Nosotros le pagamos y el pasaje, el bus, todo, y aparte es un sueldo. Fantástico. Y, pero me da lata contar que trabajaba en radio. No sé por qué. Y me fui, iba todos los fines de semana y mis amigos me iban a buscar a casa. No, fue donde la abuela. Y donde la abuela, no, se fue a la casa. Y así. Y me acuerdo, de hecho tenía una novia, una polola, digamos, y yo, todo me desaparecía todos los fines de semana. Entonces no, a ella le contaba que estaba en la radio, pero un día me dijo la radio yo y no la vi más. Pero no de mala onda, sino de porque era muy lindo para mí la radio. Y eso duró como 4 o 5 meses. En septiembre del mismo año estaba trabajando en Valdivia. Valdivia. Y ahí entré a la radio, ya como estaba estudiando, pero tampoco contaba en el curso porque me iban a agarrar para el hueveo, ¿cachai? O sea, todo, el FM, estéreo, todo. Entonces al final empecé a trabajar en eso y de una manera muy privada. Y eso, entré a un mundo que eran los trabajadores de la radio, los operadores, el controlador, ¿cómo se llama? El que escribe los guiones, el programador de la radio, todo. Y era ya un círculo como a los 16, 17 años, ya estaba en un círculo de oficina, digamos. Y era muy raro porque era muy distinto a la cosa de la adolescencia en que todos somos amigos. Acá todos decían que eran amigos, pero no eran tan amigos. Y era distinto como pasa en cualquier trabajo. O sea, en el Sí, fondo claro. hay gente buena onda y hay gente deplorable, ¿no? Y entonces empecé a trabajar y era muy, como todo adolescente, un poco rebelde. Entonces tenía turnos de hora tenía turnos de grabación y de pronto va el día que tenía que hacer el acto de licenciatura, tenía turno a la misma hora. Y pedí permiso y me dijeron que no. Entonces fui a hablar con el dueño y dije, oye, me estoy licenciando. No, es que no, él dice que no puedes porque tienes turno. Sí, pero puedo grabar por último. No. Ese director de la radio se enojó tanto que se fue. Dice, renunció, se fue. Dijo, no puede faltar la autoridad. Hoy somos grandes amigos. Pero así era de complejo todo el mundo de la radio. Después descubrí que en realidad
hay que ser así, porque hay que tener disciplina, porque hay que ser respetuoso con lo que uno es responsable. Y, y así como plus, te puedo decir que después descubres que viajando y conociendo más cosas, la gente de radio es una familia muy grande y son todos primos, familia, hermanos, lo que quieras, pero son donde tú vayas y vayas a una radio, no te toman como cualquier persona, te toman como un familiar. Si yo he estado en Estados Unidos, en Colombia, en Argentina, en Uruguay, en Londres, en radio, hablando de radio, diciendo que yo trabajo en radio con gente de radio, los tipos, o sea, hermano, o sea, eso es una cosa mágica que solo la viven los que trabajan en radio. Eso es en el mundo interno de la radio, pero Sí, para el público claro. me llama la atención lo que decís tú que no le contabas a nadie. Sí, no sé por qué. Quizás en esa época que había menos visual, era más audio, no Sí, sí, audiovisual, claro, había un misterio de quién estaba detrás de esa voz claro. o la compañía que le Sí, generaba esa voz, cómo te relacionabas tú con tu audiencia no y me con relacionaba con mi audiencia, claro, porque esa era la gracia, o sea, yo creo que la gracia es que tú eres una fantasía para muchas personas, no hablo de fantasía ni amorosa, ni erótica, ni nada de eso. eres un misterio. La gracia de la voz es que tú le produces a la persona que escucha, le produces la ansiedad de saber cómo puede ser esta persona y le generas a esa persona la imaginación de cómo debería ser por la voz. Entonces la persona crea un personaje en su cabeza y el vecino que escucha la misma radio crea otro personaje y así. Entonces todo el mundo tiene su visión de acuerdo a lo que puede percibir de esta persona que está hablando en la radio. Y eso significa imaginación, significa activar una serie de cosas en la cabeza, yo creo, y construir mundos que solo se producen en esa persona. Y eso yo encuentro que es mágico de alguna manera, es como teatro en la cabeza. Sí. Entonces cuando tú haces radioteatro, por ejemplo, que son todos trucos de sonido y todo, no pasa nada de lo que parece que pasa, y la persona se imagina un campo lleno de minas y explotan y guerras, porque son todos efectos especiales. Esa maravillosa imaginación que activa el sonido, digamos, es la gracia de la radio. Yo creo que esa es la gracia también de trabajar con la voz, porque yo puedo hacer una voz como muy grave, hola, ¿cómo te va? O puedo hacer una voz incluso hablar así, como cualquier persona que habla así, y tú dices, este tipo es tonto, es tarado, porque habla así. O cuando hablas muy serio, este señor es el dueño de la empresa, o el señor Manguera, como es. Entonces, esa es la gracia, yo creo. Se perdió un poco con estas cámaras que aparecen por todos lados. Ahora es muy loco que es una opinión personal, pero los chilenos ¿Mm? generalmente no hablamos muy bien No, pronunciado, no nos hablamos comemos bien. palabras, en general el lenguaje no es Sí, nuestro fuerte. no. Y a nivel regional o local o rural, la radio ¿Mm? es muy importante. Sí, claro. Y siempre los locutores hablan muy bien, o al menos No, intentan como ser un hablaban bien. señor, así. Eh, esa diferenciación genera como una fantasía. ¿Cuál es el rol de ese locutor a nivel local, rural? Mira, Es bien importante, ¿o no? hablaba de eso ayer con una persona. A ver, hace algunos años, digamos, la gente, si tú te fijas en los años 70, 80 entrevistas que tú puedas revisar, la gente habla bien. Porque la gente que escuchaba radio o veía televisión, o principalmente radio, lo único que escuchaba era gente hablando bien. Por lo tanto, hablaba bien. Quiero decir, el campesino que no escuchaba tanto, a lo mejor no, pero en general la gente que escuchaba mucha radio, escuchaba gente que hablaba bien. O sea, pronunciaba las S, no se comía nada, no, muy raro, pero hablaban bien. Y luego se empezó a romper eso. Y se fue rompiendo porque se fue proyectando la radio como una cosa más horizontal. O sea, yo me parezco a mi auditor y mi auditor me escucha por lo mismo, porque yo no soy un tipo que está hablando de una manera distinta. Y se empezó a deteriorar el lenguaje y listo. Y se empezó a deteriorar y hoy día es lo que, no es que esté malo, es lo que es, ¿no? O sea, simplemente la gente, la gente habla mal porque no tiene flojera no sé, no tiene ganas de hablar bien. Simplemente podría hacerlo, pero es también ligado a la literatura, a que nadie lee. O sea, yo alcancé a ser una generación en que no tenía tanta televisión y leía mucho. O sea, yo a los 15 ya leía filosofía griega y leía a los clásicos y a los 20 también, y política y todo. Hoy día la gente o sea, escucha podcast
o ve YouTube y por ahí se entera, pero no lee jamás. Entonces no absorbe el lenguaje. Es lo mínimo. Y ojalá por palabras que signifiquen muchas cosas. Y también los referentes. Hace poco estuvo acá el gran Hernán Roja, ingeniero de sonido, Hernán, claro, sí. y hablábamos, claro, tú hablabas de Rick Wakeman, de Mm, Yes, claro. no es lo mismo criarse escuchando eso Eso, que claro. Marcianeque o con el respeto que me Claro. merece el género urbano, pero hay No. como una degradación del Obvio. lenguaje, de los valores, de- Sí, hay una cosa como están todos más estúpidos en realidad. Y esa es la palabra, no te puedo decir que sea otra. Porque tú dime, es lógico que existe este género musical que es como muy básico. O sea, iba en el auto el otro día con mi mujer escuchando la novena de Beethoven, la parte final, el último movimiento, y es glorioso. O sea, escuchar los coros y la música, los violines, todo el impacto de una gran orquesta con un coro fabuloso, haciendo una oda a la amistad, a la hermandad, eh, y escuchar en otra parte, o sea, un ritmo monótono con un tipo que no se le entiende que habla, que canta. Es como una degradación de lo sublime que puede llegar a ser el espíritu humano a una expresión tan básica y que hace que la gente no tenga ninguna necesidad de análisis. O sea, lo siente, pum, 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 y listo. En cambio, a Wakeman, a, a Rush o a los clásicos, tú tienes que, o sea, encontrar la armonía, buscar la melodía, buscar la intensidad, una serie de elementos que te hacen crecer como persona para poder entenderlo bien. Claro. Esto otro no necesita nada. Es como pum, chupum, pum, chum, listo. Es re básico. Y eso hace que la sociedad se convierta en un grupo básico. O sea, por ejemplo, ya no se va a ver fútbol, se va a gritar fútbol y a romper cosas. O sea, no puede ser. Sí, el mundial se hizo acá en el 62 y la gente iba con la familia, el señor y todos veían el mundial y disfrutaban y bravo. En Uruguay tú vas al centenario y tienes que ir, no puedes entrar al balcón con pantalón corto, tienes que ir con pantalón largo porque hay un respeto grande hacia eso. Acá yo quisiera ir al estadio, pero no puedo porque se banalizó todo. Y es un reclamo en general, tiene que ver con la educación, sin duda tiene que ver con la educación. Y con, alguien le contaba a mi hija, perdón, le contaba, yo tenía compañeros de curso que eran muy humildes, muy pobres, y también tenía compañeros que tenían una muy buena situación. Eso era la escuela pública antes. Y éramos todos compañeros de curso, nadie se complicaba la vida. Hoy día hay una separación social muy clara, muy fuerte, y de pronto algunos tienen la suerte de poder ser bien educados y otros se joden. Claro. Y eso es como, antes no era así. La educación pública era muy buena. Y también yo creo que se ha perdido la capacidad de conversar y de escuchar, en el sentido de que hoy día hay una audiencia de podcast y Sí. este tipo de contenidos, pero finalmente los jóvenes están en TikTok y su atención dura 3 o 4 segundos. Entonces, Sí, claro, eh, según análisis son 2 minutos, 4 minutos, lo más que aguantan. O sea, no hay más. O sea, este programa ya se fue. claro. Ya quienes están viendo a lo mejor se aburrieron ya, pero Entonces ha cambiado los ritmos, los medios, ha cambiado todo. claro. ¿Cómo fuiste avanzando de la radio a otras plataformas? ¿O cuál fue tu salto de la radio en Valdivia ya a meterte como en los medios más Sí, masivos? acá me llamaron por un casting y quedé en la Radio Futuro cuando nació la Radio Futuro en el año 87. Y ahí empezó el trabajo a hacer cosas, programas de radio. Ya. Hicimos un programa cada mañana con una Karin Yanine, que éramos jovencitos, teníamos 21 años, 20 años. Y lo pasamos muy bien, era muy buena compañera de trabajo, muy buena amiga hasta el día de hoy. Y de ahí se fueron dando cosas, empezó la publicidad de una manera muy tímida. Yo era o sea, no, tenía cierta formación de alguna manera, pero me había formado solo, leyendo y estudiando mucho. Pero después hay una cosa práctica que la vas aprendiendo todos los días. O sea, no es llegar y grabar un comercial. Tienes que entender. Y de ese 87, yo creo que empecé a entender como el 95. ¿Cacha? O sea, pero yo igual funcionaba. Empecé a grabar comerciales en el 93 para grandes tiendas, para empresas grandes. Pero el entender lo que hacía como el 95. Ya. Entender un poco mejor el 99. Saber quién soy como el
2010. Y que me guste algo de lo que hago como el 2023, claro. ¿Y quién eres? Me interesó ese punto, saber quién soy el 2010. ¿Cómo te definirías? ¿Quién eres, Fernando Yo hoy Solís? día me puedo definir como intérprete. Ya, Soy un intérprete de ideas. O sea, ese es mi rol, digamos. Claro, uno puede hacer programas de radio que es un campo, pero está lo otro que es la interpretación. O sea, yo puedo leer un libro e interpretarlo de acuerdo a los parámetros que me pide un director determinado, puedo leer un documental, puedo hacer un programa de ciencias, lo que sea, con los parámetros que corresponden a cada uno de ellos, porque he entendido cuál es mi papel. O sea, yo no estoy yo estoy para hacer lo que ellos piden, no para hacer lo que yo quisiera, excepto en un programa de radio que sí hago lo que yo quiero. claro. Es distinto. Pero llegar a esa capacidad requiere muchos años de trabajo, de estudio y principalmente entender cómo funciona la cabeza de la gente, a qué reaccionan. Hay cosas a las que se reacciona solo en Chile, pero hay cosas que se reaccionan en varios países de América o en el mundo entero, y esas son principalmente emociones. Cuando tú empiezas a entender cómo funciona eso, eres capaz de producirlas aquí, como en México, como en Uruguay, o en Paraguay, o en Bolivia, o en Ecuador, o en Colombia, funcionan. Y yo no sé cómo explicarlo bien, pero sé que funcionan porque es como que tienes una rama y empiezas a sacarle todas las cosas que podrían ser un problema para que se vea bien. Y cuando queda la rama limpia y todos ven que es una rama, funciona. Pero es el trabajo de conversar con gente de diferentes países o sociedades, digamos. Por ejemplo, el humor en Chile es súper fuerte, digamos, grosero. Sí, claro. En Argentina es pícaro. Pareciera que no, pero es pícaro. Es más pícaro que grosero. Y en Uruguay es más o menos. Es ahí entre grosero y pícaro. Somos por eso nos entendemos mejor, a lo mejor. En Colombia no es todo felicidad. Un amigo decía que Ecuador es Colombia deprimida. ¿Te fijas? Y los mexicanos yo los adoro porque juegan todo el tiempo con el lenguaje, con las palabras, juegan todo el tiempo. Entonces es divertido. Cuando tú entras a entender cada uno de sus nexos, cómo se comunican ellos, puedes entender cómo llegar también, la puerta donde poder entrar a esa sociedad. Ahora, yo creo que tú entendiste muy bien, quizás sin saberlo, Ujú. eh, Sin saberlo. pero para ser denominado como la voz de Chile o ser la voz de TVN o ser la voz del gobierno de Chile y que sea una voz que sea totalmente y plenamente identificable y querida, Sí, es bien increíble. O sea, ¿cómo crees tú que sí, lograste posicionarte como ser la voz del gobierno? O más allá de un claro, gobierno de turno, claro. pero Sí, hay una una voz voz, institucional, tu digamos, voz claro. estuvo en los Juegos Claro, eso Panamericanos, fue tu muy voz está en el lindo. gobierno, tu voz está en TVN. ¿Qué entendiste tú que te hace ser una voz como omnipresente en la cultura chilena moderna? Yo no lo puedo explicar, pero sí sé que es el resultado de años de trabajo, o sea, de estar todo el tiempo haciendo cosas, y eso sí un regalo de la vida, porque no todo el tiempo se da. Hay mucha gente talentosa que no tiene la oportunidad, o si la tiene a veces no la tiene en el lugar correcto y no se da. Es una suma de cosas que son fortuitas, cosas que tienen que ver con la perseverancia, con la, con la búsqueda, con el trabajo constante. Y eso, el resultado se da así, o sea, mi norte nunca fue ni siquiera ser famoso, o sea, no, esto de la fama también mi voz es conocida, pero no tiene nada que ver con mi deseo de presentarme ante los demás en la vida, o sea, de hecho, por eso me fascina, porque nadie te ubica, o sea, tú andas en la calle y nadie te dice, oh, el señor Manguera, no te dicen eso, entonces es fantástico, porque tú puedes ser mucha gente sin que nadie sepa quién eres tú. Ahora, en lo personal, yo soy un padre de 4 hijos, tengo unos cuantos amigos muy valiosos y me lo paso grabando todo el día. Me paso visitando mundos todo el día. La fama es una fantasía absoluta que te la generan desde el exterior. Para mí, yo hago mi trabajo como un profesor, como tú, como periodista, como el sonidista. Es mi trabajo, o sea, yo lo hago y lo hago con mucho gusto.
Y lo hacía así también cuando no me pagaba nadie, nada. Y lo sigo haciendo ahora cuando me dicen, es que no tengo la plata suficiente para ti. O sea, ¿qué te pasa? Haz un trabajo, o sea, y conversemos, pero es como que te ponen en un lugar que no es el punto. El punto es, Pero me consta que cada vez que hemos necesitado tu ayuda, nos haya ayudado encantado, o pero sea, porque eso porque te es, gusta, me pues, claro. gusta, claro. Y aparte de eso que yo eso hablaba el otro día, hay muchas, yo creo que hay que devolver en la vida, hay que devolver las cosas buenas que te pasan. Por ejemplo, el trabajar en cadenas internacionales o trabajar en diferentes países, fantástico. Pero para mi país, por ejemplo, si yo puedo ayudar a una radio comunitaria o cosas tan humanas como, por ejemplo, un matrimonio en Punta Arenas que me dice, "Oye, ¿por cuánto nos cobra por grabar una cosa? Nada, o sea, ¿cómo te voy a cobrar? O si te cobro nada, o sea, la luz. Eh, porque son cosas que son para un grupo de personas. Hace poco me hice amigo de una gente de Salamanca que es muy divertido porque tienen un fanpage en Facebook y yo les colaboro, esto secreto, si no le cuentes a nadie, y nunca les he cobrado nada porque lo encuentro sensacional que alguien que tú lo puedes escuchar en un canal internacional de Disney, por ejemplo, le diga que no hay un problema y le grabas una promoción de algo o un saludo para tal cosa para desmitificar esta cosa de que la estrella no existe. O sea, nosotros hacemos, tú haces tu trabajo, yo hago mi trabajo. Ahora la gente te sitúa en un lugar porque te escucha todo el tiempo, porque estás siempre expuesto, pero esto tiene que ver con el compromiso. Ahora, eso trasciende a los demás, sin duda. Sí. Y esto de la voz y todo, ¿por qué se percibe así? Yo creo que se percibe la, el cariño y el compromiso. Eso es lo que se trae. Yo creo que eso es lo que se toma cuando escuchas la voz de el señor, cuando me escuchas a mí, del señor Solís, el señor Manguera. Dice. Pero es eso, yo creo que es la pasión, es el gusto de hacerlo. Yo me acuerdo acá con Chucao Films hicimos los Chucao Awards. Claro, Y yo te claro, pedí que nos locutearan los premios del mejor trabajador, el mejor. claro. Y lo pasamos Es una fantasía, fantástico, sí. una fantasía. Y yo lo hice en los MTV Awards, o sea, lo hice muchos años. Y era fantástico porque el público estimado de eso eran 900 millones de personas. Wow. Y tú estabas haciéndolo en vivo, fantástico. Pero era de verdad, los nominados son para el premio a Mejor Artista del Año. Y lo mismo hicimos con los Chucao Awards. Chucao Awards, lo Te- pasamos la raja. y yo seguía siendo el mismo tipo, ¿te das cuenta? Por eso yo creo que la gracia de este trabajo, es que todo es una gran fantasía. Una gran fantasía. O sea, es fantástico cuando siempre le dicen a mi mujer, ¿y tú te enamoraste de la voz? Y que dice, no, o sea, porque en el fondo, claro, si tú quisieras usarla mal, la voz, la usas. Hola, ¿cómo te va? Y todo, ¿qué llevas puesto, cachai? ¿Qué llevas puesto, muñeca, por teléfono? Es una locura, es una fantasía, sigue siendo una fantasía. Ahora, es Entonces, una locura que la voz te haya llevado a un viaje de vida tan obvio, lindo y me imagino que en ese camino obvio. hay conocido artistas, Sí, personajes, mucha gente, anécdotas. mucha, mucha, mucha. Me imagino que tienes miles. Mira, yo una vez le decía a mi mujer exactamente eso. Le digo, ¿sabes qué? Yo encuentro que es tan frágil todo esto. Es tan frágil trabajar con la voz, porque te pasa, te resfrías, te pasa algo y listo, chau, te fuiste. Y lo otro, o sea, hay gente que hace edificios, hay ingenieros que hacen, no sé, caminos, y médicos que salvan vidas, hay especialistas para miles de cosas, hay gente que trasciende un poco en todo. Esto que estoy haciendo yo, le digo, no, perdóname, pero hablar del culo de Madonna no me parece trascendente, o sea, bueno, hay cosas, sí, episodios de educación que sí uno puede sentir trascendente. Pero ella me dice, mira, entre todas las cosas que le pasan al ser humano, está la educación, la formación y está también la entretención, el entertainment que le llaman los gringos. Y en el fondo tú estás siendo parte de una de las cadenas de la vida, o sea, así como la comedia y como el cine y como la música, de pronto, el ser humano necesita también cosas que tengan que ver con la información, la radio misma o la entretención, qué sé yo. Entonces, no es que no sea inútil, no es que sea inútil, sino que es parte de una cadena de cosas que importan al ser humano. Y por ahí me dio un poco de sentido. Y hay hecho cosas súper trascendentes. O sea, por ejemplo, me imagino que doblar Cosmos con Neil Mm, deGrasse Tyson o Carl Sagan claro, fue maravilloso. es un privilegio, ¿no? Es que es un regalo de la vida, de verdad. Fueron muchos años que estuve haciendo eso y eso significó mucho aprendizaje. Es como ir a la universidad y estudiar ciencias durante 4 o 5 años. Es impresionante lo que aprendí. Y también impresionante darme cuenta
y también lo comento mucho siempre, nosotros no somos una broma, el ser humano es una broma en el universo, o sea, nosotros tenemos un promedio de vida de 80 años, por decir una cosa hoy día. Una estrella se demora 1.500 millones de años en formarse, 1.500 millones de años en formarse. Luego existe otros 1.500 millones de años y en 1.000 años más se acaba. 1.000 millones de años. Y nosotros nos complicamos la vida. O sea, o sea, es maravillosa la formación del universo, es maravilloso el misterio que existe por su tamaño, o si se encoge, o si somos un universo junto a otro universo y otro universo. O sea, un montón de hipótesis y nosotros nos complicamos por tantas cosas que no tienen sentido. Así que gracias a eso también me hizo poner los pies en la tierra y darle el sentido que corresponde a este breve espacio que llamamos vida. Hay una narración de Carl Sagan que se llama el Pale Blue Dot, no sé si la habéis visto, que la hace desde la foto más lejana que se ha tomado de la Tierra. ¿Sí? Y dice exactamente eso, como Claro. toda la gente que ha vivido, todos los que han muerto, todos los que amamos, todos los que odiamos, están ahí en ese puntito Claro, en el claro. universo Sí, que en la claro. escala cósmica tiene cero valor. Claro, si la historia humana son segundos en relación o sea, a la historia de la Tierra. Y la historia de la Tierra pasa a ser milésimas de segundo en la historia del universo. O sea, somos como las hormiguitas que uno ve a veces que pasan y no duran nada. Qué lindo haber sido parte de ese proyecto. Y el otro lindo es los árboles, por ejemplo. Wow. Un árbol 100 años, por ejemplo, ya. Entonces todo pasa lento. Y nosotros vivimos alrededor de ese árbol que nosotros vivimos rapidísimo alrededor. Y el árbol se demora 20 años en crecer. Pero es efectivo y eso es su ritmo, imagínate. Y así vamos haciendo las cosas más grandes, más amplias y damos cuenta que en realidad nosotros, vuelvo a decirte, nos complicamos por tantas cosas y nuestro paso es tan breve. Y así es que yo me siento muy afortunado de hacer lo que amo, en primer lugar. Qué bueno. Luego de amar profundamente, te juro, a toda la gente, a todas las personas que están cerca mío, las amo mucho. Respeto a los demás, de todas maneras. Y es lo que me ha enseñado esto. Esto es convivencia, este trabajo es convivencia, es muy social, ayuda mucho a que la gente tenga mejor información o pueda entender cosas o entretenerse, como te digo. Siempre es un regalo esto. O sea, yo lo que hago es servicio siempre, encuentro. Ahora, te pagan, sin duda. Hay gente como tú, que quieres que tu idea se exprese mejor en un documental X y me contratas, pero yo lo voy a hacer para que la cosa esté mejor, no porque voy a cobrar tanto y lo voy a hacer. Total, soy Fernando Solís, da lo mismo. Qué buena. O sea, es un compromiso con la vida y con las personas. Y también es súper O sea, desafiante. ahora soy muy grave con esto, pero No, por no es que favor. sea médico, pero ¿sabéis qué? Hacerlo bien es tan importante que yo en 35 o 40 años que llevo haciendo esto, me tiene frente a un periodista que me dice: ¿cómo lo hiciste para ser la persona que eres en el lugar que estás? Eso es hacerlo bien desde el comienzo, es querer hacerlo y creer, no creértela con orgullo, sino que creértela porque tiene que hacerse bien. ¿Te das cuenta? O sea, no puedes hacerlo al pedo. Y también atreverse, porque no es lo mismo doblar Cosmos Claro. que hacer el señor Manguera. Manguera. No, Me imagino claro. que de repente te dijeron: oye, hagamos este personaje, y te tuviste que atrever de alguna manera a No, hacer algo claro. que está fuera de tu zona de confort. Sí, claro. Muy divertido, muy ¿Cómo fue esa vaca. experiencia? Es muy vaca el señor Manguera. Bueno, hace asados con dólares, asado de panda partida. Sabe fanta. O sea, partamos con esa cosa y luego prende fuego con dólares. Y el tipo, el dinero lo mueve, o sea, así de simple. ¿Lo pasaste bien? Siempre, hasta el día de hoy lo sigo pasando bien. Amo y señor. Y es líder supremo, todo ese tipo de cosas. Me cago de risa porque, bueno, aparte que, mira, si ese es otro regalo de la vida. Trabajar con Pedro Peirano y con Álvaro Díaz y con toda la gente que hace los personajes. Unos genios. Son todos muy talentosos. La misma Patana, la Jani Dueñas. Pero, por ejemplo, mira, si tú ves a Pedro Peirano, que la otra vez lo veía en los créditos de una serie que se produce en Estados Unidos, en Hollywood. Y él es guionista de ahí. Y para llegar a ser un guionista en Hollywood imagínate el camino. Y Álvaro es un loco fantástico que tiene una mirada de la vida que a todos nos atrae. Esta forma de hacer el Quijote, por ejemplo, o Romeo y Julieta, esta cosa de llevar la cultura desde un punto de vista ¿cómo se llama? A todos los jóvenes,
y darles un regalo para que sepan quién es el Quijote, quién es Romeo y Julieta, quién es Shakespeare, quién es, ¿cómo se llama el autor del Quijote? Cervantes. Cervantes, se me fue. La cosa es que en el fondo igual está ayudando a que la sociedad sea mejor de alguna manera. Hay destellos de luz entre tanta mierda todavía. Exacto, eso es, sí, sí, sí. Por eso te digo, y mira la suerte de haberlos conocido y que me hayan invitado a ser parte de ese proyecto. Y lo mismo con bandas como Congreso o la gente del Planetario, eso es lo otro, me encanta trabajar con ellos y me dicen, ¿cuánto? No, yo no te cobro, ¿cómo te voy a cobrar? Le digo, si es educación. Y en cambio yo, si la Coca-Cola me dice, oye, ¿cuánto cobro? Yo lo que más pueda, ni un problema. Obvio. Pero el Planetario es una fantasía maravillosa donde van chicos y se vuelven locos con las imágenes del universo o con series, lo que sea. Entonces ahí está la gracia de equilibrar, creo yo, equilibrar una cosa que es muy comercial y que es muy banal en muchos casos, con la otra parte que es muy importante para la sociedad, que es la educación y la entretención, de buena manera. O sea, por eso, por eso yo creo que he sido afortunado. A mí, no sé, llegué de alguna manera a la ópera, por ejemplo. Trabajé en una radio clásica como la radio Andrés Bello. Y todos los días había ópera y me cargaba la ópera. Hasta que me voy maravillando con el trabajo vocal que hacen los cantantes de ópera. Imagínate lo que es proyectar la voz en un tremendo teatro. Luego con una orquesta al lado y calzar esa orquesta. Y lo más encima moverte e interpretar un montón de cosas. Y me fasciné y luego me lo pasaba en la ópera. Y me fui a escuchar ópera en otras partes y todo ese cuento. Y luego la música clásica, fascinante. Uf, qué locura, digo yo. ¿Cómo puede ser tan genial la creatividad humana y el espíritu humano para llegar a crear cosas como esa? En contraste con lo que hablábamos recién. Claro. Entonces yo sí tengo esperanza en que el ser humano tiene grandes rayos de creatividad, o sea, ¿cómo se llama? Reflejos de creatividad y de bondad humana, qué sé yo. Lamentablemente los medios a veces te muestran señales equivocadas, ¿no? Por ejemplo, lo que se hablaba hace poco, en los funerales narcos. ¿Por qué lo muestran? O sea, está bien, es noticia, pero igual estás dando una señal de que eso importa. Y en realidad es preocupante más que importe y le debe preocupar a quienes corresponde. Pero tampoco se trata de que sea todos los días una cosa estúpida en la televisión. Pero podríamos hablar, formar, educar, ayudar a que la gente sepa tapar sus techos y no se les gotee la casa. No sé, a las reglas de conducción, porque hoy día nadie respeta nada. ¿Te das cuenta que tú cuando antes esperabas el verde, ahora ya no espera el verde, sino que lo que hace es verde y miráis por si acaso, porque siempre se pasa en amarillo y rojo. Entonces eso ya antes no pasaba, era muy raro. Con Amaro Gómez Pablos, que pasó por acá, también hablábamos del rol de los medios y él decía que los medios noticiosos o los medios como Sí, TVN claro, pueden informar o pueden deformar. claro, obvio. ¿Cómo veis tú? Bueno, me imagino que tenéis un pedazo de tu corazón en TVN, pero Mucho. el presente de la televisión pública, el rol, ¿cómo veis tú eso hoy Mira, día? llevo tantos años que opinar a esta altura de la vida me parece complejo. No, no. No, yo siempre, mira, yo iba más a TVN antes, porque hacíamos turnos, todo eso, y grabábamos en el canal. Hoy día voy muy poco. A mí me da, vos ya también conocí, o sea, yo entré a TVN en el año 87. O sea, voy a cumplir 40 años, o sea, llevo 38 años en el canal. Pero yo entré haciendo un reemplazo y todo eso. Hoy día sigo trabajando con la gente del canal desde mi estudio en casa, pero todos los días, o sea, es un cariño. A ver, yo pagué mi casa con lo que pagué mi casa mensualmente con un crédito hipotecario gracias a que el sueldo de TVN me lo permitía. O sea, y muchos logros más y mucha gente en el extranjero conoció mi voz por Televisión Nacional Internacional. Entonces, yo lo veo, a mí me preocupa, y perdonen que lo diga gente de TVN, pero yo creo que es un problema de orden nada más, de administración y orden. No sé qué pasa adentro, no tengo idea, no soy nadie para opinar sobre eso, pero yo creo que si hay tantos recursos que se destinan al canal, ¿por qué sigue siendo pérdida? Es una cosa que tiene que ver con gente que esté haciendo las cosas bien y ordenadas. No quiero suponer otra cosa, Obvio. aunque todos podamos suponerlo, pero yo amo mucho a TVN. Y es porque vi pasar
mucha gente ahí, vi el ocaso y la creación de grandes cosas. Y tengo grandes amigos ahí, pero fíjate que siento que está un poco perdido el rumbo, porque en realidad TVN debería ser como más informativo, más formativo también, lo que es NTV hoy día, pero no estar compitiendo, o sea, no debería competir TVN. Debería, yo creo que no perdería tanta plata a lo mejor. Debería hacer las cosas que tiene que hacer como canal público, aunque tiene una independencia económica, pero no la tiene en realidad, porque siempre está pidiendo aportes del Estado. Ahora a mí me duele cuando veo comentarios en las cartas y todo eso, que dicen que se destruyan ese canal, pero en realidad, ¿sabes tú que para mí en la infancia TVN era el único canal que llegaba? O sea, a mí me formó, me informó, me entretuvo mucho, toda la vida. Ahora está a lo mejor un poco desordenado, digámoslo de esa manera. Pero el compromiso con TVN es muy grande, es muy grande. ¿Y en qué estáis hoy día? ¿Cuál es tu presente? ¿Cuáles son los proyectos que te apasionan? ¿Qué estáis haciendo? ¿Cuáles son los próximos años de Fernando Solís? No sé, es que igual uno no maneja mucho eso. Tiene que ver con lo que pasa. Ahora estábamos hablando con una gente de Los Ángeles para grabar otros libros para la Penguin Random House, que ya he grabado muchos. He grabado a Cortázar, perdón, he grabado a el Exorcista, grabé mucho a Brian Weiss, todo lo que es la reencarnación y todo eso, y muchos libros de autoayuda, pero muy interesante, me hizo crecer mucho también. Y estoy viendo eso, que es probable que comencemos pronto. Eh, ¿Qué más? La radio, grabando muchas cosas para radio y mucho para empresas, fíjate, Ya. sobre productos nuevos o mineras o procesos de producción que siguen siendo como cursos de formación, o sea, en el fondo tú te vas enterando de más cosas y es muy, muy atractivo eso. Pero tengo una cosa constante que es TVN, ADN Radio, Sí, FM2 y la radio de Sarandí los dos. Radio en Uruguay, Aspen Punta en Punta del Este, Uruguay, W Radio en Colombia, siempre, y México Fox Sports. Ya. Fox Sports México, que es muy entretenido, son muy divertidos. Muy divertidos. Qué Chingones bueno. son, chingones. Chingones. Sí. Y tú tenés poca presencia o participación en redes sociales. Poca, sí. ¿Cómo ves ese fenómeno? ¿No te interesa? O sea, me parece muy importante para esta generación, la generación, mis hijos tal vez. Para mí, me parece que hay cosas que sí quiero compartir y otras que no, nomás. Perfecto. Pero es que también tiene que ver con otra formación. Felipe, no es una cosa que a mí me desagrade. Es que a mí no me... O sea, yo tengo mi vida personal y si hay algo que compartir es un poco ligado a lo profesional o cariño hacia los míos, pero me gustaría mucho estar un poco más, fíjate. Ya. Tendría que pensarlo y planificarlo y hacer estos micros que se hacen y uno da un tip, qué sé yo, sobre ciertas cosas. Pero, pero también creo que va a llegar un momento en que se va a producir porque uno creo que también debe compartir toda esta experiencia y todas las visiones que uno tiene o el punto de vista que uno tiene sobre la comunicación y la efectividad en este trabajo. Uno no se puede ir llevándose todo. Igual sigo pensando que es muy personal la formación de un comunicador, pero hay cosas que uno debe tener en cuenta. Por ejemplo, yo le he dicho a muchos locutores que hacen lo mismo que yo, que son más jóvenes, compadre, no es la plata esto. Por favor, o sea, no pensés cuánto vaya a cobrar, piensa cómo lo vaya a hacer mejor, o sea, piensa cuáles son los parámetros que debo tomar para que este mensaje sea efectivo y funcione. Y te van a pagar, cálmate, o sea, no. Entonces mucha gente se impide una carrera en todo esto porque parte pensando en cuánto le van a pagar. Claro. Entonces ya tiene un dilema con el productor que lo llamó. Si no llega a acuerdo no va a haber grabación. Y si el tipo no logra lo que quiere, a lo mejor lo va a hacer de una manera... O sea, lo voy a hacer igual, pero no es lo que yo quiero. O sea, fíjate que está primando el dinero, el trato, más que el mensaje. Y el mensaje es el fondo. O sea, si tú lo haces bien, te van a seguir llamando. Y obviamente te van a pagar nada, a lo mejor la primera vez, pero la segunda vez te van a pagar mejor y la tercera y así. Hasta que te van a preguntar cómo me paso hoy día a mí y me dicen, ¿cuánto quieres? ¿Cuánto quieres ganar en esto? Entonces es divertido porque yo te sigo diciendo que yo priorizo el mensaje, o sea, lo que corresponde.
Qué importante eso del mensaje, porque un concepto que ha cruzado y atravesado hartos capítulos de este programa Mm, es la importancia de contar historias, y la necesidad que tienen los seres obvio, humanos de escuchar historias, casi una cosa biológica. obvio. Y la voz es un Sí, medio claro. para contar historias. Entonces, ¿qué tan importante para ti es la historia que estás contando? Porque, a ver, como sociedad necesitamos traspasar experiencias y como personas necesitamos aprender. O sea, yo escuché muchas historias de gente que admiro y que admiraba y que sigo admirando. Y, y ello significó para mí mensajes y, ¿cómo te digo? Hay cosas que hay que poner atención, o estas cosas me podrían pasar, o me pasaron. Entonces todo eso es escuchar, como tú dices, significa aprender para mí. Y luego te toca a ti dar el mensaje para que los que están más jóvenes también escuchen y aprendan. Ahora, no todos tienen la intención de hacerlo, pero porque uno igual cuando es joven es un poco pedante, ¿no? Sí, a mí que me venía a decir ese viejo, una hueá. Pero ¿sabéis qué? Algo debe quedar, digo yo. Entonces, claro, tenemos la suerte quienes trabajamos con la voz de poder ser el medio de un mensaje que de alguna manera va a hacer que una persona mejore o ponga atención, o la sociedad entera, qué sé yo. A ver, que soy más claro con esto. Y yo una vez escuchaba Radio de Carabineros y escuchaba un mensaje sobre cómo tener cuidado con ciertas cosas para que no te asalten, ¿no? Pero la persona que lo leía no, lo leía con una intención más preocupado de la voz de él que de lo que estaba leyendo. Y eso se nota, por los que trabajamos en esto lo notamos. Entonces yo me fui a la Carabinero, le dije, me fui el otro día, le dije al director de la radio, sé que yo vengo a ofrecer mi servicio. No me pague nada, no me dé tarjetas, no quiero ningún pase libre de nada, pero yo quiero grabar eso porque creo que es importante. Me gustaría hacerlo con toda la experiencia que me ha dado la vida y laboral, digamos, y poder hacerlo para que la gente tenga atención y cuide más su conducta para que no lo asalten, no le hagan encerrona, lo que sea. Esto fue hace muchos años. Y lo logré, pude hacerlo, fíjate. Estuve muchos años colaborando hasta que de pronto era M toda la radio Carabinero y pasó la frecuencia M a FM y justo al lado de la FM2 que es donde yo trabajaba. Entonces no podía estar en las dos radios, filo. Ahí me fui. Pero, pero en el fondo lo que me movía era eso. ¿Cómo poder hacer que a través de mi trabajo yo pueda servir mejor a la sociedad? O sea, grabar para el gobierno de Chile no era grabar para el presidente, sino era para mi país. Yo grabo mucho para la Fuerza Aérea, para Carabineros y para cualquier institución que corresponda a darle la mano porque ellos nos están ayudando mucho siempre. O sea, no sé, por el Hogar de Cristo, Guaniquem, todas esas cosas que gente que está haciendo mucho con lo poco que tiene. Y yo creo que una voz que pueda traspasar ese mensaje siempre va a ser bien recibida. Y eso creo que es el papel de mano de vuelta a lo que la vida te ha dado, que es primero hacer lo que amo, tener espacio para hacerlo en muchos lugares y luego que funcione y servir a los demás. Y eso es todo. Esto es servicio, si no es nada más. Qué noble y qué escaso ese espíritu de hacer Y esas por eso cosas. lo comento, porque debe haber más gente. Y yo creo que debe haber gente que tome este mensaje y diga, oye, en realidad, si yo soy veterinario y no veo, tengo una clínica bacán, me va bien, pucha, hago de pronto, agarro una camioneta y me voy al campo y ayudo a la gente que no tiene la posibilidad de ir a un veterinario y ayudarle con el animal, el caballo, el burro, la vaca, el perro, lo que sea. Porque eso es, o sea, tú tienes que compensar lo que la vida te ha dado tan generosamente. O sea, mira, al principio me trató muy mal la vida. Mi padre murió a los 9, mi madre a los 20. Yo soy hijo único. Estaba solo. Si no creía en mí, estaba frito. Entonces, empecé a hacer cosas y me equivoqué muchas veces también. Pero fui aprendiendo. Y con eso también fui desarrollando la parte profesional. Eh, una de las cosas lindas que como piso a tierra fueron los hijos siempre. Mm. Yo me he separado 3 veces y con mi mujer actual llevo 20 años. O sea, yo creo que por ahí me quedo. ¿No? Cumplimos 20 años ahora, nos vamos de viaje, lo pasamos bien. Pero ¿sabes qué? La vida fue difícil al comienzo. Porque aparte de trabajar mucho, tenía una relación de pareja y no funcionaba porque no estabas nunca. Claro. Estabas de turno en el canal, en la radio, de viaje y haciendo programas en un lugar, en otro. Entonces al final eras papá, pero un poco lejano. Hoy día mis hijos están grandes, los adoro a los 4
y el mayor tiene 34. Y sigue siendo mi regalón, o sea, mi niñito, tiene 1,85 m, ¿no? Tremendo que es. Entonces yo te digo, hay cosas que me hicieron sufrir mucho, como esas separaciones, como la partida de mis padres, pero de pronto la vida, cuando tú le das ese sentido que te digo yo, que es hacerlo porque te apasiona y la parte social y todo eso, la vida te va encaminando y las cosas se van ordenando y hasta que de pronto llega, como te digo, mi mujer actual y me invita a ser familia ya, que no era el locutor que trabajaba mucho, tenía hijos y esposa. Esto ya es familia y entramos todos ahí, los 4 hijos y todo. Entonces, eso yo lo cuido mucho y por eso soy agradecido de la vida. Porque, o sea, yo soy hijo único y tengo 4 hijos grandes, una mujer maravillosa y lindos amigos. ¿Qué más puede pedir uno? Ya, aparte de eso de hablar, como dice un amigo mío, tú abrís la boca y ganáis plata, ¿no? Como si fuera a llegar, ojalá fuera eso, o sea, pero ha pasado mucha agua bajo el puente, creo. Qué lindo viaje, qué linda Es un historia. viaje Te bonito. felicito. Y me siento que voy a cumplir 60 años ya, imagínate. Y ahí tú pensás, estoy más viejo, ¿eh? Pero fíjate que yo estoy muy contento de la vida que me ha tocado. Porque Qué bueno. la pasada ha sido dura y ha sido también generosa. Pero nunca me voy a quedar con esa generosidad y ese favor de la vida hacia uno sin compensarlo ofreciendo lo mejor de mí a quien lo necesita, o sea, de verdad. Creo que ese es el equilibrio, es el camino en la vida. Si no, ¿para qué? O sea, no, puedes tener toda la plata del mundo, te vas a morir igual. O puedes sufrir toda la vida y te vas a morir igual. Entonces, tratemos de que las cosas sean equilibradas y demos gracias siempre. Aleluya. No estoy en ese campo, pero sí creo mucho en la energía del universo y la vida. Qué lindo. El amor, que es todo, ¿eh? Y para terminar con una nota un poco más futurista, ¿cuál es tu visión Yo creo que la Chile gana la de... Libertadores. Qué Esa es mi lindo. visión. Ayer sufrimos, pero bueno, queda todavía camino por recorrer. Ya, cuéntame, ahora sí. ¿Cómo veis tú el fenómeno en tu rubro ¿Mm? de la inteligencia artificial, por ejemplo? Ah, El otro día yo leía que una teoría de que en el fondo con la automatización de los trabajos, sí. la entretención y las historias van a ser cada vez más relevantes. Pero ¿con qué Entonces, plata? bueno, Si la gente va a estar sin trabajo. entonces Nos mucha vamos a gente morir dice, todos. oye, los locutores se van a quedar sin pega porque lo va a Claro, generar si un nos vamos a morir computador. todos, sí, eso es, claro. Pero ¿cómo veis tú la importancia de la historia y del contenido en un mundo de inteligencia artificial? Es que yo lo veo, mira, yo veo dos cosas. Primero, un gran avance en lo que es la medicina. Imagínate lo que significa poder tener toda la información que a veces cuesta tener a través de la inteligencia artificial para que un profesional pueda operar. O hasta la misma inteligencia artificial de forma autónoma. Ahora, en la entretención, como tú dices, claro, sería lindo que se genere mucho más tiempo para eso, pero al final el problema va a ser el desempleo. La cantidad de gente que no va a tener trabajo o que va a tener un trabajo precario va a, ¿cómo se llama? A bajar los niveles de calidad de vida en muchas partes, o sea, y listo, y ahí empezaron los problemas sociales. Y no hay plata para comprar alimentos, o los alimentos cada vez van a estar más caros, puede llegar a ser una delincuencia, lo que tú quieras. Esa es la parte fea. La parte bonita es lo que puede ayudar en la ciencia. Pero yo creo que va más para el lado feo, fíjate. Yeah. Ahora con mi trabajo, yo estoy en el límite ya. Creo que el problema lo vamos a tener a lo mejor en 5 años más. Porque cada día está perfeccionándose más y cada día es fantástico. No sé, yo creo que va a seguir existiendo personas que van a querer hablar, o sea, que grabe una persona. Como va a pasar que la mayoría, para no gastar nada, va a agarrar una voz, va a pagar $10 y va a tener una voz fantástica para un documental, que es una elección. Sin duda va a traer un perjuicio en la parte laboral de los locutores. Pero pensar que se va a acabar todo, no sé. Yo creo que igual animar un evento, contarle cuento a los chicos en persona, esto mismo que hablábamos de una lectura de un libro, lo que implica la emocionalidad de un libro, no sé si va a ser tan fácil traspasarlo a la máquina. O sea, No creo que sea imposible. Lo que tú nos has traspasado en esta conversación es difícil de generar con un computador. Claro, pues mucha experiencia, Así que... pero tampoco imposible. ¿Tú has visto las películas que están saliendo últimamente con androides de inteligencia artificial y todo eso? Son geniales, porque eso va a pasar. O sea,
Ya tú ves a Kubrick en el 69 con Space, con Que eso era Odisea el Espacial. 2001. No, claro, pero eso fue el año grabado 69, 68 por ahí. Y era fantástico, tú lo ves la película Space, ¿cómo se llama? Odisea Espacial. Sí, pues, pero que era el 2001. Sí, 2001. Estaba ambientada en el 2001. Pero viste lo que era fantástico. O Ray Bradbury, el de era Bradbury, y que son obras creadas en el año 40 y pico, 50 y pico. Entonces, lo que estamos viendo en películas hoy día, Black Mirror, qué sé yo, es lo que va a pasar. O sea, es indudable que va a pasar. Entonces, no sé, yo lo veo más por esta cosa que se dice, el ser humano está alcanzando niveles de excelencia en el manejo de la inteligencia artificial, pero el ser humano en el fondo va a llegar a ser, yo creo, un poco desplazado de todas maneras. Porque si tienes una máquina o una inteligencia que no pide permiso laboral, que no se embaraza, que trabaja las 24 horas del día, o sea, perdóname, es fantástico para un empresario. Ahora, ese tipo se va a hacer rico, pero el resto se va a cagar de hambre, porque no va a haber trabajo. ¿Quién sabe si aparecen otras cosas? El turismo a lo mejor. Pero ¿quién va a poder pagar un viaje de turismo si no hay trabajo? La alimentación va a ser compleja. Tiempos interesantes. Vienen tiempos complejos. Y más aún con esta idiotización de la sociedad en que tú tienes que, o sea, cosas idiotas. No sé, la cancelación de la gente, encuentro que es una idiotez. Perdóname, respetemos el pensamiento del otro y listo. Si yo no pienso como él, bueno, pero no lo cancelemos. Entonces de ahí vienen otros, escalamos a problemas políticos entre países y luego escalamos a las guerras. Hoy día ya hay 3 puntos de guerra, se hablaba en la mañana, en la parte de India, Pakistán, sí. la parte rusa y la parte de Medio Oriente, claro, Israel. Entonces, oye, no cuesta nada que prenda luego ahora en China con Hong Kong y con todo eso, no sé. En fin. Entonces es muy peligroso, desempleo, falta de trabajo, como te decía, falta de trabajo, falta de dinero, falta de oportunidades, la inteligencia artificial absorbiendo todos los trabajos del mundo. O sea, perdóname, pero lo más probable es que la cosa no vaya bien. A menos que lo dirija yo, el señor Manguera, el mundo. Están despedidos. Fernando, podríamos estar 3 horas más conversando. Sé, Te quiero agradecer la confianza, el cariño y la disposición no? de conversar en este contexto. Y para mí ha sido un placer. Gracias. He aprendido un montón. Para mí también. Su casa, cuando quiera, Chucao Studios. Sí, sin duda. Y tenemos que ver los Chucao Awards de este año. De este año. Muchas gracias por venir a Roll the Bones. Gracias.